Vamos a tratar de responder dos preguntas. ¿Qué es servir y por qué servimos? Está bien escrito, ¿no? Ok. ¿Qué es servir y por qué servimos? Fabricio, ¿nada? Siguiente. ¿Qué es servir y por qué servimos? Estamos hablando de la iglesia, obviamente, ¿no? Servir los platos, servir las... hacer algo para la iglesia, ok. ¿Y por qué servimos? Porque es un mandato. ¿Y por qué no servimos? Porque no. Somos desobedientes al mandato. No hay más. ¿Qué es servir? Para ti de repente no coincides. Puedes decir por dos si es lo mismo. No. Ok. Cuando te levantas molesta, ¿cómo lo haces? Cuando alguien te grita y te dice, hermana, no pusiste la letra a tiempo, y te sientes herida en tu ego, ¿cómo lo haces? ¿Cómo sirves? Cuando ya no hay gusto, ¿no? Nomás lo dejo, piénsalo y lo continuamos. Julián, ¿qué es servir? ¿Por qué sirves? ¿Por qué servimos? Ok. Hacer algo para alguien. Atrás, Víctor. ¿Por qué sirves? Porque quieres. Hay algo en ti que te motiva. ¿Ok? Si alguien dijera, y hoy día ya no vas a servir, ¿cómo te sentirías? Igual. ¿Mal? Mal. Triste. Ok. ¿Qué es servir? César. Amar a la gente. Dayana. Deseo. Ok. Por dos. ¿Ves gente corriendo por aquí, por allá los domingos? ¿Qué están haciendo estas personas? Podrían estar en otro lugar. ¿Por qué sirven? ¿Por amor a Dios? ¿Aquí? Ok. Por agradecimiento. Por agradecimiento. O sea, todos los que no sirven son malagradecidos y no aman a Dios, ¿no? No lo digo por ustedes, sí, evidentemente. Correcto. Realmente sí. No, mentira. Ustedes son nuevos. Oh, perdón. Me salté, disculpa. El orden siempre... Por amor a Dios. Por amor a Dios. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué servimos? ¿Qué es servir? Servimos por obediencia. Por obediencia. ¿Y qué es servir? Ayudar al cuerpo. ¿Y por qué tenemos que servir? Porque las escrituras dicen que cada parte del cuerpo tiene su rol y su función para ayudar al cuerpo. Para ayudar al cuerpo a no a funcionar, no. Cada uno funcionando ayuda al cuerpo para a crecer, perdón, disculpa la costumbre. Crecer, ¿ok? Entonces, voy a ir escribiendo algunos textos bíblicos y quiero que en el orden que puedan lo van buscando, ¿ok? No cambies, si ya escogiste uno, quédate, no cambies. Y luego lo vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo un poco. Y vamos a empezar versículo por versículo a ver qué enseña Pablo acerca del servicio. Y luego vamos a tratar de surfear sobre Gálatas. Vamos a tratar de surfear sobre Filipenses para ver cuál es el pensamiento de Pablo del servicio. Porque hay un problema en la iglesia y es que nos hemos vuelto como la iglesia de Gálatas. ¿Cómo era la iglesia de Gálatas? Insensata. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia de Gálatas era insensata? Y Pablo casi hasta temblando escribía, ¿no? Y cuando termina su carta dice, y ya no me molestes más. ¿Cuál? ¿Qué es judaizantes? Judaizantes, ok. Ese era algo pequeño, ¿no? La iglesia de Gálatas había regresado a hacer las obras, pero la iglesia cristiana actualmente ha tomado esta forma de amar a Dios, de servir a Dios, de agradar a Dios, regresando a las obras, pero vamos a ver cómo lo plantea Pablo y cuál es el problema. Voy escribiendo los textos, ustedes lo van buscando, termino de escribir los textos, lo leemos y hacemos un comentario. El primer texto, Romanos 6:22. Si sale un texto medio raro, por favor me corrigen, puedo haberme equivocado al tipear. 1 Pedro 4:10, conocido también. 4:10 y 11. Hechos 9:6. No es Hechos, así es Hechos. Hechos 9:6. Efesios 2:10. Filipenses 2:13.
Colosenses 3, 23 al 24. Hebreos 12, 28. Hebreos 9, 14. ¿Ya lo tienen? Y Gálatas 5, no, Gálatas 5, 13, Gálatas 5, 13, ya. Gálatas 5, 13, 1 Corintios 15, 10. ¿Lo tenemos? ¿Ok? ¿Lo tenemos? Sí. Empezamos. El que tenga el primero, lo lee. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hola, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Qué enseña Pablo? Dice que nosotros hemos sido hechos, lo puedes repetir, hermano, presten atención para que puedan entender qué es lo que enseña Pablo. ¿Puedes leerlo, por favor, de nuevo? Sí. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ok, dice que has sido libertado del pecado. ¿Y qué te hizo Dios? ¿En qué te convirtió? Libre del pecado, pero siervo de Dios. Tú no sirves porque, pobrecito el hermano, tiene que enseñar, dictar, cantar. Tú no sirves porque hay algo para hacer. Tú sirves porque en esencia Dios te ha hecho siervo de Él. ¿Ok? La semana pasada me llamó un muchacho consternado, ¿no? Porque el pastor había dicho en la predicación que ahora ya nos llama Dios siervos, sino que ahora nos llama amigos, ¿no? El pastor explicó en un sentido de uso, en un sentido de relación. Pero en esencia, si leemos Filipenses, si leemos todo el Nuevo Testamento, Dios enseña que el hombre, la naturaleza del hombre es de siervo, esclavo, ¿ok? Entonces Pablo va a decir en algún momento, mira, antes tú servías al pecado, ahora eres libre del pecado para servir a Dios. Eres siervo de Dios. Entonces tú no sirves porque tienes algo para dar, ¿ok? Tú no sirves en la iglesia porque eres, no sé, familiar o amigo del líder que te está poniendo en el puesto. Tú sirves o tienes que servir porque Dios te ha hecho su siervo. Y como su siervo, tu vida debe manifestar tu naturaleza. ¿Ok? Tú no pasas por la calle, ves un perro y te dice miau. Es más, si te dice miau, tú dices aliens. ¿No? Algo está mal. La Matrix falló. No es natural. Tú no ves un perro volando. ¿No? ¿O sí? Bueno, salvo que lo patee alguien. La naturaleza es reflejada, es manifestada en tu vida. Y tu naturaleza es de siervo. Tú sirves porque eres siervo. Dios te hizo siervo. Tú no te haces, tú no dices, bueno, voy a apoyar acá porque acá falta y la verdad es que me sobran talentos. Entonces yo vengo acá como que ya a hacer un favor. El servicio no es un favor. Tú no le haces un favor a nadie. Ni a la iglesia, ni a los líderes, ni a los hermanos, ni a Dios. Tú lo que estás haciendo es manifestando tu naturaleza. Tú eres siervo porque Dios te ha hecho siervo. Dios te ha libertado del pecado, te ha roto las cadenas de esclavitud y ahora te ha puesto las cadenas de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tu naturaleza es siervo. ¿Recuerdan Filipenses que se estuvo predicando todo este mes? ¿Se acuerdan? Dice que Dios tomó forma de... No tomó forma de hombre y se hizo siervo. Tomó forma de siervo. ¿Cuál es la forma de siervo? Hombre. ¿Ok? Eso es muy importante que lo entendamos. Entonces, punto número 1 es que Dios te hizo siervo. Eres un siervo de Dios. Ahora, que no sirvas o que sirvas mal, eso es otra cosa. ¿Ok? No que no sirvas de utilidad, sino que, ¿qué tal, hermano? Buenos días. Sino que no quieras servir, eso es otra cosa. Que quieras vivir para ti, eso es otra cosa. Que no quieras hacer lo que el Señor te manda, eso es otra cosa. Pero de tu naturaleza es que Dios te ha hecho siervo para Él. Antes servías al pecado, ahora sirves a la justicia.
Lo que pasa es que ahora tienes voluntad para servir. Sirves libremente, pero no quieres servir, porque ahora tienes voluntad para servir. Ese es el problema. Bueno, 1 Pedro 4, 10 y 11. Tenlo ahí. El siguiente que léelo, por favor. Queremos Cada captar uno tu voz. según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio de los siglos de los siglos. Amén. Amén. Si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, entonces yo no puedo venir a hacer lo que se me venga en gana a la iglesia. Dios dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si el que va a predicar, que predique de acuerdo a la palabra de Dios, al poder de Dios. Si vas a enseñar, que enseñe lo que Dios ha establecido que se enseñe. ¿Me entiendes? Entonces, Dios te capacita. Cuando Dios te ha salvado y rescatado, te ha hecho siervo, pero también te ha dado dones. La pregunta no es si tú puedes hacer algo o no puedes hacer algo. La pregunta es, ¿cuáles son tus dones? Y esto ya lo hemos preguntado antes. Si tú tienes dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo, yo, Anthony Ugaz, maestro, yo no voy a ser edificado porque yo enseño. ¿Se entiende? Yo no me siento en mi casa, y esto ya lo he dicho, yo no me siento en mi casa frente a un espejo y me enseño a mí mismo. Yo tengo que ser edificado a la medida de que mis hermanos ejerciten sus dones espirituales en servicio, o no solamente a mí, sino al cuerpo de Cristo. Porque quien haya crecimiento no es Anthony, no es Eduardo, es el cuerpo de Cristo. Yo no sirvo a Eduardo, yo sirvo al cuerpo de Cristo a través de mi servicio. ¿Ok? Siguiente versículo, ¿quién lo tiene? Hechos 9:6. Gracias. Él, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Gracias, hermano. Para el servicio, muchas veces nosotros buscamos lo que se nos acomode. No buscamos la voluntad de Dios. Buscamos lo que se nos acomoda, lo que calza con nuestros horarios, lo que calza con nuestras emociones. Si este servicio me va a implicar que yo me tengo que involucrar con personas y en algún punto voy a tener que cruzarme con, no sé, con Eduardo, que hemos tenido... No, entonces, ¿sabes qué? Prefiero no servir así porque eso no va a ser de edificación para mí. Entonces, buscamos estar cómodos emocionalmente, económicamente, no sé cómo diríamos, de calendario, que se acomode a mi agenda, y no servimos realmente. En cambio, no solamente en el caso de Pablo, vemos el caso de los apóstoles, vemos el caso de los discípulos. Siempre están dispuestos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sin embargo, nosotros estamos como mirando ya hay guitarrista, ya, entonces ya no puedo servir. Ya no puedo servir. Como si el servicio fuera un puesto en una estructura de organigrama. ¿Te das cuenta? No, es que ya no puedo servir porque ya el hermano ya dirige, pues entonces ya no queda espacio para mí en el servir a Dios. Como si en la empresa hubiera, ¿no? Jefe de recursos humanos, lo siento, ya tenemos, pues, ¿no? No vas a entrar dos jefes, ya no encaja. Pero el cuerpo de Cristo es diferente. Siguiente texto, Efesios 2:10. Gracias. Efesios 2:10, ¿alguien lo tiene? Si no lo tienen, búsquenlo. Ok, un ratito más, yo te paso acá para allá. Cuidado. Ok, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creados para buenas obras. Creados para buenas obras.
Las obras que Dios ha establecido que nosotros hagamos son las obras en las cuales nosotros debemos de andar. ¿Ok? Todo lo que está fuera de la voluntad de Dios se llaman obras de justicia que el hombre quiere hacer para agradar a Dios. Muchas de ellas lo que hacen es agradar mi propia justicia o mi propio ego. Por ejemplo, si yo le digo, vamos a poner un ejemplo, ¿ok? Hermanos, en el ministerio de música tenemos que venir con el cabello corto. Porque es así, porque yo soy el encargado y así tiene que ser. Bueno, ya está corto. Hermano, te tienes que cortar. Es una obra externa. Pablo dice, esta obra de justicia agrada a los hombres, pero no necesariamente agrada a Dios. Es lo que Pablo dice. Y los hombres recibirán alabanza, pero no necesariamente Dios está recibiendo alabanza de esta obra de justicia que el hombre busca imponer. Pero no buscamos aquellas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Todo lo que está fuera de estas obras, ¿cómo se llama? Isaías lo dice, trapos de inmundicia. Y a veces pensamos en obra como actos para hacer, puestos de liderazgo, actividades. Yo puedo servir a Dios preparando un café, ¿cierto? Pero preparar café no es servir a Dios. Vamos a decirlo de nuevo. Yo puedo servir a Dios tocando la guitarra, pero tocar la guitarra no es servir a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. ¿Okay? Vamos desarrollando un poquito más. Siguiente texto. Filipenses 2:13. Sí, por favor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hace tiempo una señorita me dice, porque le estaban haciendo mucho bullying en el grupo creo que teníamos un grupo de WhatsApp, no me acuerdo, pero decía que ¿por qué le atacaban diciendo que los mensajes que un hombre motivador, humanista, daba, ¿por qué no podían ser tomados tan bien como se toma la palabra de Dios? ¿Por qué? Si a veces nosotros estamos deprimidos, lastimados en nuestro corazón, más bien estas palabras nos levantan, nos alientan. Creo que la persona que daba estas palabras era Daniel Aviv, no sé si lo conocen. Sí, la hermana seguidora, fan número 1. Que es motivador, humanista, por ahí te saca una cosita de Dios y ya los cristianos piensan que ya es cristiano y que sus palabras son verdad. Yo le dije, porque lo único que puede vivificar tu corazón, tu alma, tu espíritu es la palabra de Dios. David decía, vivifícame en tu verdad. Tu palabra es verdad. No hay consejo humano, palabra humana que pueda animar el corazón si no es de parte de Dios. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué pasa si te cierran la puerta, si alguien te grita, si alguien te insulta cuando estás sirviendo? ¿Cómo servir cuando ya no tienes esa alegría y ese ánimo de servir? Porque el Señor es el que produce en mí el querer y el hacer. ¿Entiendes? Entonces, cuando Víctor dice, ¿por qué lo quieres hacer? Porque yo quiero. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en él el querer y el hacer. Y cada domingo venir, no sé, levantarse a qué hora, hermano, 7:50, 7:30, perdón, ¿no? 7:50 estás acá. 7:30, 7 de la mañana, todos los domingos, y venir y poner los cables y servir. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en él el querer y el hacer. Y no solamente en él, en todas las personas que están sirviendo. Porque la motivación no puede ser externa. Si la motivación es externa, oye, qué bien que me llevo con la banda, sí, pero eso va a durar 2 ensayos. En el tercer ensayo no vamos a jalar los pelos. ¿Cierto, hermano? Claro. Porque te equivocaste, porque llegaste tarde, porque me miraste, porque no hiciste el acorde, porque te dije que hicieras do, hiciste re, el cabello corto para no jalarnos los pelos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, si tu motivación, si tu servicio no es vivificado, no es hecho que no viene de parte de Dios, hermano, ese servicio, hay personas que dejan el servicio. Están ahí, se desaniman, no, yo pensé que era diferente. Como lo veo sonriendo Fabricio, yo pensé que siempre sonreía y no es así. Sonríe para la foto. Después, estoy bromeando, hermano, tú sabes que sonríes también para
Entonces, Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer. Tú no le haces un favor a Dios, ni aún en tu constancia de servicio. Yo no me mantengo en el servicio al Señor porque yo estoy con el fuego interno, porque yo estoy como David, ¿no? Así todo power después de haber vencido a Goliat. Eso se acaba y después David quería morirse. Vivifícame en tu verdad, tu palabra es verdad. Si la palabra del Señor no nos vivifica, no nos vamos a mantener sirviendo y edificando el cuerpo de Cristo. Es más, a veces lo han manifestado los hermanos del ministerio. Hermano, no doy más. Quiero salirme del ministerio. ¿Por qué? Porque hay muchas luchas, no externas, sino hablo internamente, uno lucha. Pero Dios es el que produce el querer y el hacer. Ahora, si te das cuenta, y esto es lo alucinante, no te duermas, hermana, si te das cuenta, se ha impactado con esto. Dios te hace siervo, Dios te capacita, exige obediencia, te crea con un propósito y te vivifica. ¿Quién hace la obra? ¿Quién hace la obra? Es Dios. Tú no haces la obra. Yo no vengo a hacer la obra de Dios como si fuese un representante de Dios y Dios está muy lejos. Dios me salva, me hace su siervo, me capacita, me da dones espirituales. Si permanezco en Él, empiezo a dar fruto, es decir, empiezo a evidenciar quién es Cristo y empiezo a servir en las obras que Él ha puesto que yo sirva. Y ahora tengo el deseo de servir porque ahora Él pone en mí el querer y el hacer por su buena voluntad. Y me mantengo sirviendo al Señor, no es porque crecí en un hogar cristiano, porque me discipularon bien, o por supuesto que todas estas cosas ayudan. Pero así como yo me he podido mantener por la misericordia del Señor, veo podcasts, veo videos de mis amigos, hijos de pastores. Han dado la espalda a Dios, no solamente al servicio, han dado gente con la que yo he tocado, he salido de campamento, nos hemos reunido, hemos jugado campeonato de fútbol cristiano, pero ya no están. Están sirviendo sus propios intereses, o posiblemente no eran cristianos, también. Seguimos leyendo. Gracias por la campana, hermanos. Ya voy a decir la Iglesia Católica. Colosenses 3, 23 y 24. Hermano, disculpa, queremos captar esa hermosa voz. Gracias. No doy mi consentimiento. Que no salga mi rostro, por favor. Exacto. Blurreo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Oye, pero yo vengo y yo le sirvo el café para que él tome. Y encima me deja sucio. Y encima no agradece. No, un ratito, es que tú no estás sirviendo al hermano. O sea, estás sirviendo al hermano, pero realmente estás sirviendo a Dios. Y eso se llama adoración. Yo adoro a Dios, no a Él. Oh, perdón, hermano, disculpe, está en otro idioma. Elfo. Adoración. Ok, sí, se me cruza el elfo con él. Cuando tú sirves a Dios, a veces caemos en esto de que no, yo sirvo a Dios y no vemos a las personas, no queremos involucrarnos con las personas. No puede ser eso. Por eso dice, si tú amas a Dios pero no amas a tu hermano, entonces realmente no amas a Dios y eres un mentiroso. ¿Sí? Eso es una evidencia. Pero si amas a tu hermano, y eso lo vamos a ver ahorita que surfíamos por Gálatas, por Filipenses, es que Pablo en todo el Nuevo Testamento siempre va a decir que nuestro servicio no solamente sea con excelencia, que hagas lo mejor, que ensayes, no. Tiene que ser con amor. Amén. Si tú no sobrellevas las cargas los unos a los otros, si tú no amas, si tú no eres obediente, si tú no te sometes, no puedes servir. Siguiente versículo. Hebreos 12, 28. ¿Sí? Así que, recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia.
¿Hebreos 9:14? Ajá. No. Oh, 12:28, perdón. Disculpa. Perdón, mi culpa. Entonces, esto de aquí no va acá. Este es el mismo texto de acá, ¿no? Sirvamos a Dios con temor y con reverencia. Hebreos 9:14. Ya que estás por ahí, ¿lo puedes leer, por favor? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. La iglesia muchas veces está llena de personas que sirven con obras muertas. ¿Ok? ¿Qué son las obras muertas? ¿Qué son las obras muertas? ¿Las que no agradan a Dios? No. Las que Dios no ha establecido que se hagan. Y normalmente en la iglesia son hechas por personas que no son creyentes. ¿Ok? Si tú eres creyente, Dios ha puesto obras para que tú andes en ellas. Hebreos es un libro muy bonito, pero no tenemos mucho tiempo para entrar ahí. Pero Hebreos siempre va a ser el contraste entre el creyente, el no creyente, el creyente, el no creyente. ¿Ok? Para poder servir a Dios, yo necesito que mi conciencia sea purificada, que mi mente sea limpia. ¿Quién hace eso? Según el libro según lo que hemos leído en Hebreos, ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso? Cristo. ¿Ok? Continuamos, se nos va un poquito el tiempo. Gálatas 5:13, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia y podemos ahora servir a Dios. Nos purifica, digamos, para poder estar delante de Dios sirviendo. Delante de Dios sirviendo en Cristo, ¿no? Gálatas 5:13, ¿alguien lo tiene, chicos? Ok, gracias. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servimos por amor, no amamos lo que no conocemos, ¿ok? Servimos por amor los unos a los otros. Servimos por amor, por amor. Entonces, ¿cómo yo puedo amar, digamos, el más nuevo que hay? Bueno, salvo el muchachito que vino. ¿Tu nombre me recuerdas? Ricardo. Alfredo. Alfredo. Yo tengo un problema con los nombres, disculpa. ¿Sí o no, Fabián? ¿Cómo yo puedo amar a Alfredo? ¿Cómo yo puedo servirle a él? ¿Cómo yo puedo servirle aún no conociéndole? Ahora, si le conozco, puedo servir mejor. Pero si no le conozco, no me limita a servirle. Entonces, no solamente servimos a nuestros amigos, sino servimos al cuerpo de Cristo. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar con 1 Corintios 15:10. ¿Alguien que lo tenga? Sí, último, Julián. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Chicos, todo lo que hacemos, lo que Dios nos permite hacer, todo lo que somos, ¿no? Siervos, lo que hemos recibido, la actitud que tenemos hacia Dios, el propósito que tenemos hacia Dios, el deseo que tenemos de servir, la oportunidad que tenemos de adorar, el acto de Dios que purifica nuestros corazones con la sangre de Cristo y a través de la palabra nos va limpiando cuando ya somos creyentes. El amor que ha sido derramado en nuestros corazones es por gracia. Es por gracia. No es porque no sé, Eduardo es el mejor pianista y gracias a Dios que envió a Eduardo, porque si no, ¿qué haríamos si es que no tuviéramos un buen pianista? Hermano, Pablo dice esto, o sea, yo soy el más pequeño de todos, el más pequeño, pero el más grande pecador. El más pequeño de todos los creyentes, pero el más grande pecador. Pero
por la gracia de Dios, soy... Yo he trabajado incluso más que muchos de ustedes, dice. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y el servicio a Dios, entonces, se resume en la obra de Dios a través de tu vida. Es lo que Dios hace a través de su vida, a través de tu vida, porque cuando Dios obra a través de tu vida, Él se agrada. Cuando Dios obra a través de tu vida, Él se agrada. Pero Dios hace todo. ¿Ok? Hermano, entonces, ¿cuál es mi parte? No, por supuesto que hay tu parte. Vamos a ir a Gálatas. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Gracias, hermano. Vamos a ir a Gálatas. Miren, no tenemos tiempo. Estaba evaluando, inclusive, he practicado en leerlo, pero no bajo de 7, 8, 10 minutos por el libro de Gálatas. Y voy a leer solamente algunos versículos. No podemos leer todo, pero por favor, te pido, en tu casa, lee todo Gálatas, lee todo Efesios, lee todo Filipenses, para que puedas ver de manera macro todo esto que enseña Pablo, que enseñan las Escrituras, a través de las enseñanzas que da Pablo. Gálatas había recibido influencia de unos maestros que estaban diciendo que aparte de la salvación por la fe en Jesús, aparte tenías que cumplir las obras de la ley. Y una de las obras de la ley, muy destacadas, que traía honra o por así decirlo, ego, alimentaba su ego, era la circuncisión. Entonces, si tú eras creyente, aparte, tienes que circuncidarte. Pero por supuesto, tienes que cumplir las obras de la ley. Pero esas obras son obras muertas. Entonces Pablo entra aquí y entra bastante fastidiado, porque no solamente era el tema de la circuncisión, era la vida en sí. Ellos querían regresar a la vida, judaizar. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Voy a leer y luego nos vamos a ir saltando algunos versículos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Chicos, cuando Pablo está diciendo, mira, Pablo no dice, Dios me reveló el maravilloso plan que tiene para mi vida. ¿Qué le reveló Dios a Pablo? ¿Qué le reveló Dios a Pablo? Está en el texto. A Cristo. Entonces, muchas veces tú no sirves en la iglesia, a los hermanos, al cuerpo de Cristo, no porque sencillamente no hay revelación de Cristo en ti. ¿Se entiende? Porque Cristo no ha sido revelado, porque tu acercamiento a las Escrituras es o bastante técnico o bastante religioso, o bastante moralista, o como los Gálatas, bastante de obras de justicia. Perdón, no obras de justicia, obras de la carne. Queriendo agradar a los hombres antes que agradar a Dios. Y Pablo dice, mira, Dios cuando a Él le plació, Él me llamó, me escogió y me reveló a Cristo para que yo pudiera hacer lo que estoy haciendo ahora. Sin embargo, ¿qué hacemos en las iglesias? Hermano, toca la lira. Nuevo músico de la iglesia. No sabemos ni siquiera si es creyente. Pero qué bien que toca la lira.
Qué bien que suenan esos himnos y qué bien que se edifica la iglesia. Hermano, eso es como actuar como los Gálatas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Estamos siendo como los Gálatas. No digo esta iglesia, bueno, sí, la mayoría de iglesias. Ven el talento y lo ensalzan. Pues no importa si Cristo ha sido revelado o no, no importa, la cosa es que sirva. Hermano, pero puedo solamente un domingo al mes. No importa, hermano. Aunque sea un domingo al mes, alabaremos al Señor con lira. Seguimos leyendo, capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico en los gentiles. Chicos, hasta este momento el ministerio de Pablo era algo totalmente diferente, porque los apóstoles estaban predicando el evangelio ¿a quiénes? A los judíos, lo que Pablo llama el ministerio de la circuncisión. Y Pablo se da cuenta que ha sido llamado a predicar a los gentiles, no que hayan dos iglesias, sino que era un solo cuerpo. Ya Pablo después va a explicar esto cuando desarrolla la doctrina de la iglesia. Y Pablo dice, mira, yo me di cuenta de que ahora los gentiles están recibiendo el Espíritu Santo. Pedro ya había dado testimonio de esto y fui y lo anuncié. Aquellos que tenían reputación, aquellas personas que eran los líderes de la iglesia. Seguimos leyendo, versículo 3, versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a una esclavitud. Libertad del pecado para servir a Dios, no libertad para hacer lo que me da la gana. Ya Pablo también lo dice después, versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Es decir, no le dijeron, hey, no prediques a los gentiles. No hay ningún problema, solamente, versículo 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, es decir, predicar el evangelio de Jesucristo a los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, predicar el evangelio de Jesucristo a los judíos, versículo 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia a hacer. Versículo 11. Chicos, atentos a la jugada. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. En Perú le decimos, lo cuadré. No sé cómo dicen en sus países. Lo agarré del cuello, lo saqué al fresco, no sé cómo dicen. Versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. No pasaba nada. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si enseñamos nosotros que por obras no agradamos a Dios para salvación, por obras no agradamos a Dios en nuestra vida diaria cristiana. ¿Ok? No puedo yo levantar lo mismo que destruí en mi mente. Pero a veces pensamos que para agradar a Dios hay que servir. Y no es así. Ya hemos visto que el servicio es una obra que Dios hace en la vida de nosotros. Somos siervos de Dios y lo que hacemos lo hacemos por la gracia de Dios.
Versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de servir, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Chicos, ahora formamos parte del cuerpo de Cristo. Y para agradar a Dios, tengo que servir al cuerpo de Cristo. Alguien lo mencionó acá, servir al cuerpo de Cristo. Capítulo 3 de Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ya no tenemos tiempo para seguir leyendo. Versículo 23 dice que ya no estamos bajo la ley. Chicos, ya no estamos bajo la ley para agradar a Dios. Si tú crees que vas a agradar a Dios haciendo algo en particular, no va a suceder, no va a pasar. Lo vuelvo a decir, nosotros podemos servir a Dios tocando la guitarra, preparando café, dando una clase. Pero dar una clase no es servir a Dios. Preparar el café no es servir a Dios. Porque en todo caso, podríamos contratar una empresa que nos traiga desayuno, podríamos contratar, como hacen algunas iglesias, algunos músicos de sesión para que nos ayuden, podemos contratar a una empresa para que nos ayuden los audiovisuales y saldría mucho mejor, con mejores equipos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? Hay que pagar. Hay que dar más ofrenda. ¿Cuál es la diferencia? Es que eso no es el servicio. El servicio a Dios es lo que Dios hace a través de ti. Es lo que Dios hace a través de ti. Eso es. Porque vale más lo que Dios hace a través de ti que lo que se hace en sí. Pasen, dice el Señor, pasen. Porque cuando tuve sed, me diste de beber. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve frío, me abrigaste. Cuando estaba en la cárcel, me visitaste. ¿Y cuándo hicimos esto? Cuando lo hiciste a uno de mis pequeños. ¿Ok? Chicos, en este año hemos hecho un montón de cosas. Hemos tenido... Qué valiente la hermana. Sabe que la voy a molestar por llegar tarde, pero ¿cómo te quiero? Bien, amén, amén. ¿Qué hora es, hermano? Vamos a terminar. Ya me cortaste, hermano, ya no puedo continuar. No, chicos, en este año... De repente te has visto a ti mismo involucrándote en diferentes actividades y eso es genial. Hay muchos que han crecido espiritualmente y eso es genial. Pero no te olvides que no es hacer por hacer. Es lo que Dios hace en ti. Es la gracia de Dios que te permite servir. Y como bromeaba al comienzo, ¿no? O sea, si servimos porque amamos a Dios, si no servimos, pues es que no amamos a Dios. ¿Sí? Estos textos los voy a enviar en el grupo, ténganlos, revísenlos, lean Gálatas, lean Filipenses. Es bastante interesante Filipenses, cómo Dios ha estructurado la iglesia para que cada uno de nosotros seamos codependientes en el crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si tú no estás poniéndote en las manos de Dios para servir a Dios, la iglesia no va a crecer. Por más que tengamos al pastor más espectacular. Pero hermano, eso no lo tenemos. Ni aunque lo tengamos. Ni aunque tengamos al mejor maestro, ni aunque tengamos al mejor líder de alabanza. Que sí lo tenemos. No, mentira. Ni aunque lo tengamos. ¿Por qué? Porque el crecimiento no depende de una persona. Es el cuerpo de Cristo. Chicos, nos ponemos de pie, oramos.